Bien, la prueba de Rorschach. Bien, hagamos una breve historiación, ¿sí? En realidad solo unos cuantos psicólogos y psicoanalistas se enteraron de la existencia de la prueba de las manchas Rorschach cuando Hermann Rorschach, psicoanalista suizo, publicó una monografía llamada Psicodiagnóstico, o Psychodiagnostic, en septiembre de 1921. Fue para él una felicidad de su vida, ¿no? Sacar esa monografía. No lo veía como una prueba psicoanalítica, era un informe, una investigación en el área de la percepción, que podría derivar finalmente en una herramienta avanzada para el diagnóstico diferencial de varios tipos de esquizofrenia, tomando como base, vuelvo a repetir, la percepción. Sí, si la idea de utilizar manchas de tinta como estímulo no era original de él, ¿no? Ya Binet y Henry habían intentado emplearlas, ¿no? Por 1895, 1896, como un esfuerzo que habían hecho para elaborar una prueba de inteligencia. Pensaban que las manchas estimulaban la imaginación, no obstante, más tarde abandonaron el proyecto. En ese tiempo existía también un juego muy popular denominado Blotto, que utilizaba manchas de tinta. Sí, el juego y sus implicaciones fascinan a Roger y a un colega suyo llamado Gary. Originalmente eran 45 láminas, 45, una banda. Pero por razones editoriales, no, le dijeron, miren, que sean solo 6. Entonces hicieron una puja, ¿no? Y quedaron en que solo serían 10 de 15 láminas que fue él recortando. ¿A dónde fueron a parar las otras? No sabemos, ¿no? A la basura, seguramente. Bien, se perdieron. La obra salió a la luz pública entonces con 10 láminas, que son las que tenemos hoy. Las manchas originales eran negras sobre papel blanco, pero resultaron matizadas en gris por el efecto de diferencias en el nivel de saturación de la tinta, con claroscuros, que ofrecían otras posibilidades de notaciones y observaciones, y esto le encantó a Roger. Dijo, esto es una bomba, qué grande, la mejor época de mi vida, ¿no? Y decidió reanudar sus investigaciones utilizando las nuevas láminas multimatizadas. El nuevo trabajo publicado recibió el título de Una prueba de interpretación. Rothschild hacía especial hincapié en la necesidad de profundizar aún más en la investigación de los resultados obtenidos, ¿sí? Con las láminas antes de conferirles validez científica. Desgraciadamente, meses después de publicarlos, ¿sí? Se murió en abril de 1922, o sea, meses, ¿no? Ni siquiera un año más. Porque lo publicó en septiembre de 1921, entonces a los 7 meses, 8 más o menos, entonces el señor fallece. Es una lástima, a los 37 años de edad. O sea que no pudo continuar con su obra, pero bueno, hubieron, por suerte, seguidores. Entonces concedieron al principio poca atención hasta que en 1932 Hans Binder añadió nuevas anotaciones, se dio cuenta que tuvo mucho potencial en cuanto a lo que los sujetos veían en las láminas. Y él fue el primero en considerar las láminas de manchas de tinta como una prueba proyectiva. ¿Sí? A él se le ocurrió primero que los demás. Pero sería necesaria la labor de Samuel Beck para que la prueba Roger, en una forma no prevista por él, se diera a conocer al mundo. Para 1974, Beck ya había publicado un artículo sobre el tema, ¿no? Poco después vino Bruno Clofer, muy famoso, Clofer, hasta el día de hoy se mantiene su sistema, se suma a las investigaciones en cuanto al Roger, y finalmente la prueba del suizo se hizo famosa en Estados Unidos, al reconocerse sus méritos para el estudio de la organización de la personalidad. O sea que, eh, más o menos 12 años, sí, después de la muerte del señor Roger, entonces ya era un boom, ¿no? Un boom, 1934. Va a Estados Unidos y ahí, y hasta el día de hoy todos, cuando vemos un psicólogo, pensamos en las manchas de Roger. Bien. La controversia que el método de Roger suscitó hasta los años 50 habría que atribuirlo tal vez al hecho que la prueba se empezó a ver de manera distinta. ¿Sí? Entre 1936, cuando fue que empezó a pegar el Roger, y 1957,
surgieron 5 sistemas de Rorschach en Estados Unidos. Básicamente se trataba de una lucha entre el sistema de Beck, ¿sí?, y el sistema de Clover. Sin embargo, el método de Rorschach siguió prosperando hasta convertirse prácticamente en sinónimo de psicología clínica, toda vez que la prueba se utilizaba en buena medida para que la elaboración de un psicodiagnóstico, su base ya era la teoría psicoanalítica de Freud, y no se podía descartar una prueba proyectiva que aportaba un fundamento empírico a una teoría tan importante, es decir, que ambas se convalidaban. Además, el Rorschach ofrecía información descriptiva sobre las características psicológicas del sujeto estudiado, ¿no? A ver, cosas importantes. Eso ya es la historia. Ahí terminamos. Vamos a la administración. El uso del cronómetro, con discreción, ¿no?, que no nos vea ahí que estamos midiéndolo. Se recomienda tomar nota de los periodos muy largos o muy rápidos que se observen en un sujeto dado. Hay que observar todo. En términos prácticos, resulta preferible sentarse al lado del sujeto, no al frente a él, no mirándolo así con todos los ojos, moviendo la cabeza, porque eso lo puede influir. Entonces, siéntense al lado para que no se sienta muy observado, muy perseguido. Ahora, si el administrador indica al sujeto, puedes voltear la lámina como quieras, corre el peligro que te interprete, debes voltear la lámina como quieras, ¿sí? Y procede a tratar de descubrir algo al derecho, al revés, ¿no?, así moviéndolo para todos lados. Entonces, si eso es lo que si eso es lo que sucede, perdón, mezclo con la palabra sujeto, es conveniente indicarle al sujeto lo siguiente: no es necesario ver cosas de todos lados, a fin de abreviar su martirio. Como las láminas carecen de sentidos obvios, hay sujetos que se torturan a sí mismos tratando de ver algo nuevo en cada distinta posición de la lámina, ¿no?, como si fuese abrir una trampa en todo eso. Y hay que decirle que es una prueba, no un examen de percepción perfecta, y es lícito recordarse. Es preciso aclararle que no hay respuestas correctas o incorrectas para las láminas, pues en sí estas no representan nada en particular. Cada quien ve en ellas algo distinto, por lo tanto no es posible reprobar por no tener alguna respuesta obligatoria. Es importante dejar esto bien en claro, a fin de evitar que el sujeto experimente ansiedad por el fracaso. ¿Sí? O sea, en el Rorschach no hay fracaso, hay que explicar. La notación. ¿Sí? En el aspecto técnico, la notación es el punto estructural de la prueba. No se puede elaborar una interpretación válida sobre el sujeto si la notación no se hizo de una manera obsesivamente correcta. ¿Sí? O sea, hay que anotar todo. Y se debe pedir calma al examinado. ¿Sí? Al administrar el Rorschach, se muestra al sujeto todas las láminas una primera vez y posteriormente se le enseñan de nuevo, a fin de precisar sus respuestas. ¿Sí? Tanto desde el punto de vista de su locación como desde su contenido, ¿no? Esta segunda muestra de las láminas es extremadamente importante porque incluso puede provocar respuestas adicionales por parte del sujeto, ¿no?, en la encuesta. Y todas las respuestas nuevas se deben anotar con la misma precisión que las obtenidas luego de la primera vista de la prueba. Es importante, tiene que ver con la aplicación del Rorschach, aplicaciones marginadas, pobres, baja escolaridad y poco verbales. En los textos, generalmente, ustedes simplemente lean a Exner, ¿no?, y les va a decir que el promedio de respuesta por protocolo varía de 19 a 22. Y cuando es menos respuestas, ¿no?, se lo considera breve y estéril, cosa que en particular indica John Exner. Pero Van Dien, ¿no?, que hemos visto, la tapa del libro, así, ¿no? Entonces, Bardeen dice lo siguiente: aplicado el Rorschach desde Harlem, Nueva York, hasta Managua, Nicaragua, y ha obtenido una gran cantidad de protocolos breves y estériles. Aún así considero que he entendido muy bien a mis sujetos, que he comprendido sus dolores y ansiedades. Además, con estas poblaciones pobres y marginadas, la sola y paciente atención de un especialista, que no es otra cosa que escucharlas, es sencilla terapéutica. Claro, o sea, hay que tener en cuenta entonces que las personas así, de zonas marginadas, sí, poblaciones pobres, etcétera, de baja escolaridad, es de esperar que den un bajo número de respuestas. Entonces, en esos casos, entonces no tenemos que ser tan radicales y decir, no, esto no sirve, está invalidado, ¿no? Entonces hay que tener ese detallito en cuenta. Porque por ahí somos muy exneristas, ¿no? Decimos, no, tiene menos de 15, chao, no sirve. Bien, acá hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿sí?, de cómo se maneja esto. Bien, vamos a la codificación de las respuestas y una de las primeras es la localización. ¿Sí? Como la palabra dice, es
¿Dónde localiza él perceptualmente en la mancha? ¿Sí? Si en una parte, si en un detalle de la mancha o en el todo de la mancha. Bien, W. Se registra con una W cuando el sujeto organiza la mancha de tinta en un todo, ¿sí? Como una cosa entera. Por ejemplo, puede ser que diga, esta mancha es un murciélago. Ojo, me estaba olvidando la palabra clave o la frase clave, cuando le mostramos la mancha, la lámina al sujeto, es ¿qué podría ser esto? Y nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Qué podría ser esto? Un murciélago. Entonces, eso es una respuesta global. ¿Sí? Entonces utilizan la W, ¿no? Utilizando la notación de Esner, que a su vez apoya parcialmente en la de Klopfer. ¿Sí? En el de Bohm usan la G, que es ganz, que en alemán también quiere decir entero. Entonces, una respuesta W es muy valiosa porque indica un buen nivel organizacional por parte del sujeto, o sea, que tiene una buena gestalt, lo ve como un todo, lo que es un todo. La importancia de las diversas letras iniciales que utilizaremos se explicará más a fondo en el siguiente capítulo. ¿Sí? Esto es la introducción. Bien, entonces si ve la cosa como un todo, la mancha como un todo, W. W. Esta notación corresponde a una visión de la mancha entera a partir de un detalle. ¿Sí? La D proviene precisamente de detail, que significa detalle, que se considera el inicio de una integración general. La notación de W es rara, debe tratársele con cuidado por implicaciones clínicas que veremos más adelante. Por ahora, baste con decir que el sujeto está perdiendo contacto con lo que se puede ver lógicamente en la mancha. Y está creando una nueva mancha, lo que indica una cierta confabulación. Es decir, se refiere a idear, inventar o añadir elementos producidos por la imaginación. ¿Sí? Entonces, de W es eso, ¿no? Que a partir de un detalle ve un todo. Bueno, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, dice, es una iglesia, en la encuesta lo vi en el blanco, acá está la cruz, después dice, te tengo que decir mucho, tengo que decir mucho porque está difícil, bueno, entonces aquí en este caso se lo codifica como D, ¿sí? O sea que está hablando del detalle, está viendo por partes la cosa. Entonces, acá dice, a ver, ¿dónde hay un W? Cuando en la quinta, que ve un murciélago, fíjense, es W. ¿Sí? Para que tengan por ejemplo. Aquí, yendo más arriba en la lámina 4, en la lámina 2, dice, lo vi en el blanco. Entonces es un detalle, ¿sí? Un detalle, depende de la iglesia, pero lo ve en el blanco. Y el blanco vamos a ver que se codifica como es. Sigamos, a ver. Bien, la D, este tipo de calificación es el que se da a una respuesta en cuya elaboración solo se utiliza una parte de la mancha. ¿Sí? Solamente una parte. Entonces, por eso es detalle. Por cierto, cabe decir que este es el tipo de respuesta más frecuente, por lo general. Pocos sujetos logran realizar muchas manchas de tinta en un todo coherente. Una respuesta ejemplo de ello podría ser, eso aquí en la esquina es como una casa. Eso es válido. La inicial D, como se dijo en el caso anterior, viene de detail, que significa detalle. ¿No? La localización, tenemos de flechita W, seguimos con localización. Dicha anotación se da una respuesta en la que el sujeto utiliza un detalle para llegar a construir un todo, ¿sí? Una W. El registro de flechita W difiere del DW en el hecho de que la primera constituye una respuesta lógica, aunque esto parezca totalmente subjetivo. Entonces, con la experiencia, el administrador se dará cuenta de la diferencia. Una respuesta de flechita W tendrá muchas dificultades en determinar lo que ve el sujeto. En la mayoría de los casos, el administrador no podría buscar la respuesta DW en la mancha de tinta porque esa visión de la realidad de la mancha existe solamente para el sujeto. Por eso el término de confabulación. En el caso de una respuesta de flecha W, el administrador podrá ver fácilmente lo que describe el sujeto que está tratando de armar una respuesta organizada, empleando para ello toda la mancha. Es frecuente que después de este tipo de respuesta el sujeto elabore con mayor facilidad respuestas W al organizar con éxito la mancha en un todo. ¿Sí? Entonces, en este caso hay lógica. En el DW sin flecha no hay lógica, podríamos decir. Lo que hay es una confabulación. ¿Sí? Dice, bueno, acá veo el ala de un murciélago que se desprende de este huevo frito que cayó de un edificio que está acá. Y solamente lo ve él.
¿no? Entonces, por lo general nos explican cosas que, por ejemplo, uno puede llegar más o menos a ver, entonces eso es de flechita W, pero si es una cosa que está confabulando ahí, producto ya de su, digamos, cierto grado de psicosis, hasta podríamos aventurarnos a decir, ¿sí? No siempre puede ser el caso, pero es muy creativo, ¿no? Entonces, en esos casos es DW tajante, sin flechita en el medio, digamos. No, acá hay un caso, ¿no? En el 5 dice, ¿qué es? Son unos bigotes que están mal dibujados, que tuvieron por ahí patas por dos lados. Es muy tonto, pero bueno, ¿qué te parece tonto? Lo que te digo, ¿no? En la encuesta. Que parecen bigotes, las palabras, las patas son de una como cabra. Ese es un caso ejemplo de flechita W, ¿entienden? ¿Sí? Porque aquí se guía por un detalle, los bigotes, y empieza a hablar de patas por los dos lados, empieza como que a fabular. Sí, es un ejemplo. Sigamos. Y el de D, la calificación de D se asigna a una respuesta que utiliza un detalle de la mancha, pero muy pequeño. La respuesta debe ser también inusual, pero es más difícil de juzgar porque al principio un administrador del Rothschild no tendrá la experiencia suficiente, que solo se adquiere con el tiempo, para decidir si el detalle, aparte de ser muy pequeño, es también inusual. Así que, de entrada, bastará con asignar un DD a cualquier respuesta que considere un detalle realmente mínimo. Esto también es poco frecuente, de modo que ambos requisitos para dar DD tienden a trasladarse. Trasladarse. No, trasladarse, ¿no? Entonces, cuando es una respuesta inusual, difícil de juzgar, entonces, ¿no? Sí, pero ese detalle pequeño es inusual, ¿no? Que tenga como que cierta experiencia. Entonces, cuando se guía por un detalle realmente mínimo, entonces eso es un DD. Y es poco frecuente, dice, ¿no? Bien. Y tenemos la respuesta S. La calificación S se da a una respuesta que usa como determinante principal los espacios en blanco en la mancha. ¿Sí? Generalmente el empleo de espacios blancos se combina con algún detalle, lo que genera una calificación de S. De hecho, siempre la calificación S va acompañada de otro. No va sola la S, siempre va con una D flechita, etcétera, con otro código, pero no va sola. Si menciona espacios en blanco, es una respuesta que organiza toda la mancha, tendremos una calificación WS. ¿Sí? Es raro que una respuesta llegue a basarse únicamente en espacios en blancos, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Bien, a ver acá, algún caso, solamente donde dice en la 4 una campana, por, y, le pregunta, y en la encuesta dice, por tal como está, así lo tomé por las manchas, ¿no? Y señala el blanco seguramente, ¿sí? Y entonces es un detalle y se le pone la S, en este ejemplo. Son posibilidades, entonces, estas diversas posibilidades y combinaciones de ubicación de la respuesta destacan la importancia de la encuesta. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si el administrador no entendió bien la primera respuesta del sujeto? Entonces, en el transcurso de la encuesta siempre es posible preguntarle ¿dónde está exactamente el castillo? Lo puede señalar con el dedo. Con dicha aclaración no hay margen de confusión posible entre una respuesta W y una D. Más adelante veremos la importancia que tiene cada tipo de respuesta y de ubicación. Contenido. Este ya es otro. Ya pasamos a otra categoría de códigos, que es el de contenido. El segundo elemento en orden de importancia al codificar la respuesta es su contenido. ¿De qué se trata? ¿Qué vio el sujeto? ¿Una casa, un gato muerto, una mariposa? Porque eso tiene implicaciones fundamentales para cuando lleguemos a la interpretación. La parte del contenido es la que ha dado lugar a las controversias que se registran cuando dos administradores del Rothschild discuten un protocolo. Gran parte de la clasificación de las respuestas tiene que ver con una cierta intuición, aunque hay reglas, o mejor dicho, guías para la interpretación del contenido. Bien, veamos algunos códigos. Una H mayúscula es figura humana. Una H entre paréntesis es una figura humana ordinaria, como no es una figura humana, perdón, no es humana, pero no como nosotros, ¿no? Como un ser mitológico, un ángel, Superman, ¿no? Pero que es una figura humana, no sé, un extraterrestre. Bien, ¿cómo se codifica? Yo lo codificaría así, como un H. Bien.
entre paréntesis. Bien, HD es un detalle humano cuando se ven las manos, las piernas, un rostro, ¿sí? A mayúscula, animal. A entre paréntesis, animal mitológico como ser un dragón, ¿no? Un dragón, una gárgola, ¿qué más? El fauno y todos los animales mitológicos. Bien, AD, con D minúscula, como en HD, es un detalle animal, miembro o parte de un animal como unas garras de tigre. ¿Sí? En HD es un detalle humano, o sea, parte de un ser humano. En AD es la parte o miembro de un animalito. A, A o BJ, objeto anatómico. ¿Sí? A o BJ. ¿Sí? Objeto anatómico como ser huesos o cueros de un animal, un objeto. Y AT es anatomía, parte de la anatomía humana como un corazón, pulmones, ¿no? Pero siempre vísceras, vísceras. ¿Sí? Eso es anatomía. ¿Qué viste? Unas tripas así, todas. Ah, bueno, eso es AT. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más? OBJ, objetos fabricados por el ser humano, como una representación de corazón tipo San Valentín. Geo, son mapas o cartas topográficas, ARQ, arquitectónico. ¿Sí? Bien. A ver acá, ¿dónde está el ejemplo? Ah, varios. Iglesia, ARQ, arquitectónico. Cruz, fíjense ahí en donde dice cont. ¿No? Objeto, unas personas, H. Una campana, OBJ, un murciélago, A. Un corazón, AT. Un fuego, N, porque es de la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué se basó el sujeto para dar su respuesta? En la forma que vio. Más bien dicho, en la forma que vio, en su color, en su movimiento, son factores que determinan si el sujeto vio una iglesia o una señora de tacones altos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber en qué se basó el sujeto para dar su respuesta. Por tanto, entonces ahí surgen los determinantes. Entonces, los determinantes que sería la forma, el color, el movimiento, ¿sí? Es decir, en lo que se está basando para dar su visión, ¿no? De la mancha. Bien. Cuando la forma es muy buena y adecuada, F. ¿Qué vio? Un murciélago. Está bien, se adecua. ¿No? F además muy buena, muy creativa. Acá el murciélago, aquí están las patitas, aquí están sus orejas, aquí su naricita. ¿No? F menos, al contrario, quizá la encontramos mal, ¿no? Mal vista, como ver un ovni donde todos ven un murciélago. ¿Qué va? Un ovni, un ovni. La conspiración. Bueno, F menos acá anda, conspirador. Bien. M mayúscula se relaciona con la motricidad, que normalmente tiene un ser humano. M minúscula un objeto inanimado, como una hoja que es llevada por el viento. FM, ¿no? Movimiento animal, ¿no? P de postura, veo un hombre sentado, ¿no? Hay más, estamos yendo por lo básico, ¿sí? Y esto tiene más complicaciones todavía, porque puede ser movimiento activo, movimiento pasivo, lo vamos a ver después, en clase seguramente. Bien, más determinantes. Ejemplos de determinantes, acá, bueno, iglesia, está guiando por la forma. La cruz, está guiando por la forma. Unas personas, ¿cómo están? Están paradas. Ah, entonces se forma y postura, están paradas, ¿sí? La postura. Y todo lo demás es F, salvo en la 6 donde dice un corazón por el color negro, entonces le ponemos F menos, ¿no? Entonces, cualquiera. A ver, en un fuego, ¿por qué? Por el color rojo, yo lo tomé como fuego. Entonces, color, ¿sí? Textura y M minúscula, ¿no? Movimiento, ¿sí? Bien, textura, ¿no? Entonces, un determinante de gran importancia que se encuentra con mayor frecuencia en los protocolos de niños o adultos con rasgos regresivos es el de textura, que se aplica cada vez que el sujeto advierte un detalle o una mancha entera, al que asignan características tales como pelo, cuero, nube, humo, calidades visuales con un componente tangible, palpable. En sentido estricto no puede decirse que el humo o una nube sean palpables, pero afectan los sentidos. Desde este punto de vista tiene un elemento de textura. Bien, otro determinante puede ser el color, con C mayúscula, se relaciona con la motricidad que normalmente tiene un ser humano. Ahí no lo cambié, ahí no lo cambié. Me olvidé de cambiarlo, no lo pienso rehacer.
¿Sí? Color es cuando es un color cromático, ¿no? Entonces C mayúscula es cuando pues dice, es un verde, es un rojo, ¿sí? Es un azul, un amarillo. Pero cuando la respuesta está basada en colores acromáticos es C con apóstrofe, ¿no? Es decir, color negro, color gris o color blanco, C con apóstrofe. FC, forma y color, pero donde predomina la primera. Y CF es cuando predomina el color, ¿sí? A ver un ejemplo de CF, sí, es un azulado eléctrico hermoso que tiene esa cruz. Entonces hay predominio de la descripción del color antes que el de la forma, pero está dando una forma, está dando un color. CD es descripción del color, ¿sí? El azul lindo, el azul hermoso. Bien, Cecin, simbolismo de color, ¿no? Entonces es un gris de tristeza. K, cuando es un claro oscuro con impresión de profundidad. Bien, estos son unos cuantos códigos, hay más, les digo, ¿sí? Es mucho más complicado cuando leemos el libro, ¿sí? Esto es introductorio. A ver ejemplos de color también de determinante de color acá, sí, abajo, cuando dice que ve un fuego, ¿no? Entonces color, textura, etcétera. Gracias. Bien, esto es introductorio. ¿Mm? Pero con esto ya pueden empezar a codificar un poquito. Vamos a seguir viendo más cosas. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.